para que nos comente acerca de cómo se vive en estas horas este aniversario, de este triste aniversario. Estamos en contacto con Valeria Carreras, que es abogada de los familiares de las víctimas de Lara San Juan, que fueron objeto del espionaje justamente ilegal por parte de la AFI macrista. Valeria, aquí todo el equipo del Destape Radio te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mil gracias por llamar y por no perder el tema, ¿no? Por no sacarlo de la agenda. No, por favor. Bueno, primero permitime un poco de contexto porque Celso Vallejos estaba allí en Mar del Plata para participar de la misa que se celebraba al cumplirse 2 meses de la desaparición del submarino, y en esas consecuencias o en ese contexto fue perseguido por personal de la AFI, fotografiado junto a muchas personas que se encontraban allí, y ahí se generó un informe que fue directamente a los organismos, a la AFI más precisamente. A partir de esto, Valeria, preguntarte... Permitime que te corrija, perdón. Es Celso Vallejos es el tripulante. Ajá. La hermana Malvina, claro. Vallejos, no te olvides que se habían ensañado con mujeres. Sí. ¿Sí? Todas las fotografiadas, todas las seguidas, todas las fichadas, todas las que se le hizo un reporte, eran mujeres. Ese día es importante que hubo 2 hechos reportados, ¿sí? Más de 3 reportes hay, porque había adentro de la misa gente de la AFI, afuera, y afuera les dan la orden, sigan a Malvinas Vallejos, ¿sí? Una chica en ese momento de 23 años. Y después de estar en la misa, una cosa que nos remite al peor momento de la Argentina, ¿no es cierto?, en donde se infiltraba dentro de una misa. Esto ocurrió el 15 de enero, como vos bien decís, se cumplen 5 años del primer reporte fechado, porque había antes, pero no están dentro de ese disco que se encontró. Hacía 2 meses que habían perdido a sus, digamos, contacto o saber dónde estaban, claro, qué pasaba, y que nadie les decía. Fíjate que en un lugar que te tiene que contener, donde vos buscas la fe, donde tenés una contención, ahí metido estaba el espionaje. Y además, en ese contexto, digo, habían pasado 2 meses y tampoco había gran contención por parte del gobierno de Macri. El peor maltrato dicen que es la mentira, y las engañaron todo el tiempo. No les dijeron el primer día lo que pasaba. Cuando saltó a los medios dijeron, bueno, llamen a los familiares. Pero después también estiraron una búsqueda que sabían que no tenía que hacer porque estaban muertos. Es decir, les tiraron la chance de vida, ¿no? Pero voy a esto, mira, deciden seguir a ella. Todo probado para los que nos están escuchando, todo quedó probado y asumido y reconocido ante la justicia, no solamente por el juez Baba de Dolores que procesó, sino por la Cámara infame, vergonzante de Llorens, Bertuzzi y Bruglia. Los 3 jueces que dictaron el sobreseimiento masivo desde Macri hasta el último agente, diciendo que las tareas de inteligencia habían sido legales y justificadas en 2 temas: en que había que preservar la seguridad e integridad física del expresidente Mauricio Macri, y por razones de seguridad interior. Esto traducido es porque temían, no lo dice que temían, pero esto es lo que quiere decir, porque temían que ellas ataquen al presidente, y algo peor, porque las equipara con terroristas. Claro. Es el único momento en que está habilitada la AFI para accionar a priori sin la intervención de un juez, pero luego de intervenir tiene que dar aviso a un juez. En este caso, durante 1 año no lo hicieron. Durante 1 año pensaron que ellas eran peligrosas. Eso nos quieren hacer creer, ¿no? Por suerte, era tan aberrante este fallo, esta justificación, que hasta los fiscales de Comodoro Pi, de los cuales no tengo ninguna buena opinión, Agüero Iturbe en primer punto y el fiscal Ple, tuvieron que apelar. ¿Y apelaron por qué? Por ver que revictimizaban a las víctimas. Este puñado de mujeres, esposas, madres, hermanas, fueron tratadas, estigmatizadas, y aparte fue el objeto de sopesar los elementos de la causa de espionaje, y ellas eran las víctimas, ¿sí? En este último fallo. Ahora nos enfrentamos, luego de sendas de otra querella también, del doctor Tagliapietra, debo decir, y el doctor Mariano Vergés, que representa víctimas del repunte, recusaciones contra Maíquez, porque Maíquez es el juez
que hemos recusado desde el primer momento y nunca nos hicieron lugar, que hizo el viaje a Bariloche, claro, Abuelo Escondido. Claro, al Lago Escondido, no Abuelo Escondido. Mirá que fallido, ¿no? Abuelo Escondido, digo. ¿Y por qué en base a eso? Por sus conexiones con el poder, porque nos menciona en el, a mí particularmente, en el chat, porque hace alusión a la causa de Lara San Juan espionaje, porque viajaba con un ex-CIDE, y sabemos que los ex-CIDE, o los ex-inteligencia, nunca dejan de irse. Siempre siguen operando. Valeria, lo que me deja en resumen, y entiendo que obviamente vos representando la opinión de muchos de los familiares, es que por un lado la pata de la justicia, algo que venimos cuestionando desde hace mucho tiempo en distintos aspectos de la Argentina, está más que involucrada. También que obviamente el gobierno de Mauricio Macri estuvo ahí directamente vinculado. ¿Cómo en todo caso los familiares comprenden este día a día que están viviendo hoy, entendiendo que justamente todo el poder estaba ahí directamente manipulando justamente los resultados de la búsqueda, los avances, respuestas para las familias? Bueno, ellas, no te olvides que ya lo presentían esto, que estaban siendo espiadas, investigadas, seguidas. Ellas iban a hablar a lugares abiertos porque decían, nos pusieron micrófono. Cuando se reunían conmigo tenía que meter yo mi celular adentro de un microondas, porque ellas decían, Valeria, nos están escuchando. Y en un punto hicimos la denuncia, ¿viste? Varias veces. Pero, y esto tiene que ver con D'Alessandro, archivaron la causa porque ellas se negaron rotundamente a entregar sus celulares para que se verifique si estaban pinchadas las líneas o no. D'Alessandro también, con lo cual nunca jamás va a poder probar si esto fue un hackeo, una duplicidad de chip o una pinchadura o espionaje ilegal. Lo digo, viste, porque es el argumento. Ahora es muy grave. Seguro. Antes a estas señoras dijeron inteligencia superficial. ¿Ellas qué opinan de todo esto? Se dieron cuenta recién ahora, cuando fue todo este larguísimo año de espionaje ilegal, que sí tenemos a todos en contra. Eso es los medios hegemónicos, la justicia y el poder político. Nunca antes se habían dado cuenta cómo, cuando vieron cómo atacaban al juez Baba, cuando vieron que me denunciaron ante el propio juzgado por hostigar, por ser una pseudo investigadora, como decía la NUCE, pero un diputado hizo una denuncia en contra mí. Entonces ellas se dan cuenta, esto no es una cuestión de estamos paranoicas. No, probamos que nos espiaban, probamos que teníamos razón. Ahora hay que luchar contra todos ellos, ¿sí? Que no es poco. Pero tenemos un gran ejemplo que es las Madres de Plaza de Mayo. Seguro. Y entonces a la larga la justicia sí llega. Valeria, buen día. Rodrigo Núñez te saluda. A través del relato que acabas de comentar, que nos acabas de detallar, ¿hay acciones alternativas que se puedan llegar a tomar? ¿Qué alternativas en términos de esperanza que nos puedas comentar acerca de esta causa que, por lo que describís, está atascada en Comodoro Pi? Ya conocemos cómo funciona el aparato de Comodoro Pi. ¿Qué expectativas tenés para este año? ¿Qué pueden llegar a intervenir sobre eso? Sí. En febrero vamos a tener la audiencia ante casación, justamente ante este juez Maíquez, entre otros, pero no nos da ningún tipo de chance, no sabemos a dónde vamos, ¿no? Va a ser la audiencia de nosotros contra los 10 mejores estudios jurídicos de la República Argentina. Tenemos algo que ellos no tienen, que es la razón, las pruebas y la verdad de nuestro lado, pero eso a veces no basta cuando vos no sos amigo del juez, como decía el Martín Fierro. Ahora, de esto nosotros nos dimos cuenta que el maldito 15 de julio del 2022. ¿Por qué? Porque ese 15 de julio, además de iniciarse la feria judicial de invierno, se dictó esta obscena sentencia de sobreseimiento que las culpaba a ellas, ¿no? Entonces, el 20 de julio nos pusimos en contacto vía mail y vía telefónica con el doctor Diego García Sayán de la ONU, que es el relator de la ONU, para que tome intervención en este caso. Él y luego lo hicimos en forma escrita en Tilcar ante Francisco Tafí Sabay, también con el petitorio. Pero ¿qué sucedió? Cambió el relator, ahora es una relatora. Así que también empezamos por supuesto el expediente, el inicio sigue.
Sabemos que acá no tenemos chance, vamos a llegar hasta Corte Suprema para después recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, todo esto es años, pero no puede quedar así, porque si no nos vamos a volver a repetir en la Argentina. Se va a volver a repetir. Esto ya ocurrió. No nos olvidemos de los escuchos ilegales. Los escuchos ilegales no terminó como no ocurrieron, terminó como una nulidad. ¿Sí? Entonces volvió a pasar. Sí, ¿Con quién? Con la misma persona. Y con una gran diferencia, no murió gente en el medio como murió acá, Valeria. La verdad es que sin lugar a dudas. Salvo en el caso de la AMIA, ¿viste? Sí, que habían obviamente. Obviamente, pero esto ha sido de lo más trágico que ha sufrido las Fuerzas Armadas argentinas, más allá de todo lo oscuro que tuvo la dictadura, por supuesto desde otro lugar. Esto ha sido algo que ha sacudido a toda la sociedad, en la cual más de 40 personas murieron básicamente por las malas decisiones de la política y después obviamente intentaron tapar encima de esto. Sí. Ojalá que se encuentren respuestas y muy pronto, Valeria. Por supuesto, muchas gracias por estar favor. Siempre. Valeria Carreras, abogada de los familiares de las víctimas del Ara San Juan.